Estamos en una serie que se llama En la Jugada. Diga conmigo, En la Jugada. Y esta serie, En la Jugada, va en par con lo que está pasando ahorita en este mundo, que es una serie mundial. Y va en par con lo que estamos viviendo. No sé si usted ha estado mirando los juegos, pero ahorita 48 países están jugando en 3 diferentes países. La serie están en Estados Unidos, México y Canadá. Primera vez en la historia donde la Copa Mundial se hace en 3 países consecutivos. Y en esos 3 países consecutivos, en diferentes países, están jugando 48 selecciones. Y el jueves pasado vimos a México ganar de pura chiripada. Pero ganamos, ¿verdad? Ganamos. No, hombre, el portero la tenía y la agarra y que se le cae. Y un mexicano, como todo bueno mexicano, oportunista, miró la pelota, le pegó y que ganamos. Y todos gritaron, ¡yay! Y la salvada que hizo el portero, qué salvada de vida hizo, ¿eh? Con las uñas le rascó. Pero estamos mirando que el juego, En la Jugada, es una serie donde estamos relacionando con la historia de José. No sé si usted ha oído la historia de José el Soñador. La historia de José el Soñador es una historia impresionante, donde nos hace reflexionar ciertas lecciones de vida que podemos sacar de esta historia de José. José tenía un total de 11 hermanos, donde vivían con 11 hermanos, total eran 12. José era el penúltimo, era el que viene siendo el 11, el 11avo, no el décimo, era el décimo. Y José era joven, y en esta historia, la semana pasada miramos que a José se le dio un sueño, y se le puso un sueño en su corazón, de que Dios tenía un propósito para su vida y que 11 estrellas se iban a inclinar delante de él y que la luna y el sol se iban a inclinar. Y entonces cuando él cuenta el sueño, sus hermanos le agarran más coraje de lo que ya tenían. Le agarran más rencor. Su papá lo quería tanto que le hizo una túnica de colores y le puso una túnica, y cada vez que caminaba con una túnica distinta. No sé si te ha pasado, pero hay gente que cuando te ve distinto te critica y te murmura y te tiene envidia. ¿Te ha pasado? Que hay gente que en vez de darle gozo que te está yendo bien, les da envidia y coraje y tristeza porque te está yendo bien. Y va a haber gente que va a hablar a tus espaldas. ¿Alguna vez han hablado a sus espaldas? ¿Alguien ha criticado su vida? ¿Alguien ha murmurado? ¿Alguien lo ha juzgado? Pues a José lo murmuraron, lo criticaron, le hablaron a sus espaldas. Y no solamente eso, hablamos la semana pasada que lo peor que puedes hacer cuando alguien habla a tus espaldas es emparejarte a su lado. Porque si está hablando a tus espaldas es porque está atrás de ti. Porque tú vas enfrente de ellos. Por lo tanto, lo peor que puedes hacer es hacerte al mismo nivel. Caíste, estás emparejado. No dejes que las críticas y el sueño que ha puesto Dios en tu camino, gente va a criticar, va a haber una ropa distinta en tu vida, pero aun cuando vean la ropa distinta, Él no la escogió, se la dieron. Y hay muchos que caminamos con favor, con talento, con gracia, con virtudes, pero no son suyas. Dios nos los dio. Por lo tanto, tenemos que reconocer que es un don de Dios. Y a José se le dio una túnica impresionante. Pero dentro de esta historia miramos ciertas actitudes que podemos reflexionar como seres humanos. Y hoy quiero hablarles sobre la vida cristiana. Y quiero desafiar algunas ideas que tenemos, unas ideas preconcebidas que muchas personas tienen sobre el cristianismo, especialmente aquí en Estados Unidos. Hay unas ideas muy erróneas que muchos cargamos, y quiero cuestionar esas ideas que tenemos sobre Dios. Esta es la primera pregunta, la idea que tenemos sobre Dios. Quiero que te tomes unos segundos para que pienses en momentos en tu vida en que hayas tenido algunos de estos pensamientos o sentimientos.
La primera cuestionamiento que como cristianos tenemos es, si Dios me ama, Él hará que mi vida relativamente sea fácil y cómoda. ¿Alguna vez has pensado eso? Si Dios me ama, mi vida va a ser fácil y va a ser cómoda. Esa es una idea preconcebida erróneamente. Segunda idea, el principio objetivo de Dios es para hacerme sentir bien. Esa es otra idea, es una idea preconcebida. Y la tercera idea es, si sufro, significa que Dios no me ama. ¿Alguna vez has tenido esos? Yo los he tenido. Estoy pasando por un momento difícil y digo, ¿dónde está Dios? Si Dios realmente me amara, no permitiría que yo estuviera pasando por estas circunstancias. Si Dios realmente me amara, no estuviera pasando por un divorcio, no estuviera mi mamá o mi papá en una cama de muerte. Si Dios realmente me amara, no estuviera pasando por escasez. Y comenzamos a tener estas ideas preconcebidas que creemos que Dios está para cumplir nuestro capricho y que todo lo que yo haga va a estar bien y va a ser un mundo de color de rosa. Y quizás tú leas estas afirmaciones y pienses, claro, esto no es cierto, pero naturalmente el ser humano tiende a pensar de una forma egoísta, incluso en asuntos de fe. Y todos hemos caído víctimas de estos pensamientos similares en algún momento de nuestra vida, donde cuestionamos a Dios por lo que nos está pasando. Y en la historia de José es una historia donde comenzamos a mirar que hay traiciones, hay fracasos, hay pozos hondos, pero también hay sueños, hay promesas, hay un futuro brillante. Y dentro de esa promesa y ese futuro y esa bendición, José experimentó algo parecido. Acababa de soñar que él iba a ser el emperador, que sus hermanos se iban a postrar delante de él, que el sol y la luna se iban a postrar. Y a los siguientes días, cuando su papá lo manda a ver a sus hermanos, se da cuenta que sus hermanos están planeando un complot de matarlo, deshacerse de él. Un día está soñando y el otro está en pesadillas. Un día está recibiendo un mensaje, una promesa, y el otro día está recibiendo una amenaza. Y mirábamos la semana pasada de la serie el rookie, ¿verdad? El sueño de un rookie, y cómo Dios había mostrado un futuro extraordinario para José. Pero en esta semana vamos a estar mirando el marcador cambia. José ya pasa de ser el hijo favorito a ser el hijo traicionado, al hijo abandonado, al hijo que metieron en el pozo. Y de tener un sueño se convierte en un esclavo. Por eso el día de hoy vamos a estar hablando, el pozo no es el final. Digan conmigo, el pozo no es el final. ¿Has alguna vez estado en un pozo? ¿Has alguna vez estado en una situación difícil que no sabes qué vas a hacer con ella? ¿Has alguna vez estado en una situación donde te ves que ya no la ves? Que dices, no, aquí quedamos, ya, aquí se fue todo. A ver, levanta la mano si alguna vez conoces el pozo. ¿Has conocido, como dicen en inglés, rock bottom, el piso abajo, donde dices, ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué me pasó esto? A José estaba exactamente donde Dios quería que estuviera, aún así, si eso significaba que era estar en un pozo. Mira, quiero que leas conmigo la historia de José. La historia de José en Génesis capítulo 37, versículo 18. Dice, cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron de lejos. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. Y dijeron ellos, aquí viene el soñador. Vamos, matémoslo y tirémoslos en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se los comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. ¡Wow! Pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, hijo. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslos en la cisterna vacía aquí en el desierto.
José tenía un sueño, tenía un plan, estaba destinado. Y sus hermanos se convirtieron en aquellos que en vez de apoyarlo, comenzaron a traicionarlo. ¿Alguna vez has visto la traición? ¿Algunas veces has sentido los puñalados en la espalda, donde la gente que más te ama parece ser que es la que más te traiciona? Y te das cuenta que la traición duele porque había cierta dependencia en esa persona. Pero en la historia de José, la traición no es traición. La traición es una transición. Qué bonito, ¿verdad? Cuando la gente te traiciona, realmente nomás te está transicionando. Te está posicionando, te está moviendo a un lugar donde tienes que estar. Y lo sientes como una traición porque no lo ves. Pero lo que sí realmente ves es que Dios está usando aún las traiciones para ponernos en posiciones de transición. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice: todas las cosas nos ayudan para bien. Imagínate, hay personas que han tenido problemas familiares, traiciones con sus seres queridos, dificultades económicas, enfermedades, desilusiones, esperas largas, y tú has de preguntar: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué está formando Dios en mí? Mientras estoy aquí sería la pregunta correcta. Porque el pozo puede retrasar el sueño, pero no puede destruir el propósito de Dios. Y muchos de nosotros hemos visto cómo momentos de pozos son procesos para llevarnos a otro nivel. Yo le doy gracias a Dios por los pozos que he pasado. Y los pozos que yo he pasado no son chicos, son grandes. Para yo entrar tiene que estar grande el pozo. Pero esos pozos, esos momentos de traición se han convertido en momentos de transición. Las traiciones son transiciones, donde dejas de poner tu mirada en la persona y la traición te hace poner la mirada en Dios. Y qué bonito es cuando tú sientes que Dios está aún en tu pozo, está Dios ahí. Y me encanta este versículo que acabamos de leer porque dice: todas las cosas nos ayudan para bien. No algunas, no las buenas solamente, sino todas. Digan conmigo: todas. Todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Cuáles? No. ¿Cuáles? No importa qué situación estés pasando o hayas pasado, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas, hasta las suegras nos ayudan para bien. Y tal vez alguien te decepcionó, te rechazó, te abandonó, habló mal de ti, y sé que duele, porque le tenías confianza, le tenías amor, le tenías cariño, y a veces las heridas más profundas vienen de las personas más cercanas. Pasó con José, sus hermanos de sangre lo traicionaron, y en vez de apoyarlo, en vez de animarlo, en vez de estar contentos, vieron que hasta se burlaron y dijeron: a ver si así, ¿dónde va a quedar sus sueños? El hombre del sueños ahora está en cisterna, está en un pozo. A veces las heridas más profundas vienen de las personas más cercanas. La envidia destruye la unidad. Y Dios sigue obrando aun cuando hay otros que están conspirando. Y lo que quisieron usar para destruirte puede ser precisamente lo que está moviéndote a tu destino. ¿Y cómo es que la traición se vuelve una transición? Y lo que el hombre quería para mal, Dios siempre estaba como un gran jugador de chess, moviendo sus piezas sin saber que todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Y Dios es tan soberano que puede usar incluso las decisiones equivocadas de otros
para acercarte al destino que Él tiene para ti. ¿Cómo es Dios tan bueno que no desperdicia ningún mal momento para que su propósito se cumpla? La traición de los hombres nunca es más grande que el plan de Dios. Nunca. Y tú has de pensar, es que duele. Sí, duele. Duele mucho. Hay muchas canciones que han hablado de la traición. Nomás póngase a escuchar a los borrachos y verá. Pero la traición, te duele hasta lo más profundo. Pero aún en las traiciones, Dios está trabajando, aunque no lo vemos. Mira lo que dice Génesis capítulo 37, hablando de la historia de José. Dice, aquí viene el soñador, dijeron sus hermanos. Vamos, matémoslo y tirémoslos en una de esas cisternas. Y podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Aún hasta en eso Dios estaba obrando. Porque puso en el corazón de Rubén y dijo, pero cuando Rubén oyó el plan, trató de salvar a José. No lo matemos, dijo, ¿para qué derramar sangre? Solo tiene en estas cisternas, solo tírenlo en estas cisternas vacías, aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Entonces cuando llegó José, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Y resulta que la cisterna estaba vacía y no tenía nada de agua adentro. Lo tiran en la cisterna y cuando se sentaron a comer, ven de lo lejos un grupo de forasteros que estaban inmigrando hacia Egipto y decidieron vender a su hermano. Y lo venden. Lo venden y deciden deshacerse de él. Lo sorprendente de Génesis capítulo 37 es que usted no escucha a Dios hablar ahí, no oye la voz de Dios, no hay milagros, no hay ángeles, no hay señales, solo silencio. Y tal vez José tuviera todo el derecho de decir, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios me abandonó? Si Dios me dio un sueño, ¿por qué ahora no me acompaña? Pero sin que él supiera, Dios estaba ahí. Dios estaba moviendo las piezas. Dios estaba obrando en cada detalle. Los hermanos llegan al lugar correcto. Rubén interviene, aparece una caravana. José es vendido. Termina exactamente donde Dios quería llevarlo. Y hay veces que pensamos que Dios se equivocó, pero atrás de todo movimiento hay un Dios soberano que está moviendo las piezas. Que está, y parece casualidad que lo vendieron a unos mercaderos, a unas personas que compraban y se lo vendieron como esclavo. Y cuando llega a la tierra, precisamente José cae donde debería de haber caído. Parecía casualidad, pero no era casualidad, era providencia. Hay temporadas donde Dios parece estar en silencio. Hay temporadas donde tú sientes que Dios no está contigo. Hay temporadas donde sientes que las personas te están traicionando y dices, ¿por qué? ¿Por qué parece que todo me va mal? Pero el silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. El silencio de Dios no significa la ausencia de Dios. Mira lo que dice Isaías capítulo 55. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Dios no piensa como tú, y los planes de Dios no son tus planes, y las actitudes de Dios no son tus actitudes, y lo que Dios está planeando en tu vida no es lo que tú te estás imaginando. Y tal vez unos piensan que era traición, pero Dios lo estaba viendo como una transición, como una posición, como un movimiento ajeno al pensamiento humano, y ellos pensaban que tal vez eran ellos deshaciéndose de José, pero era Dios posicionando a José. El proceso duele, pero construye, y el que confía en el Señor nunca se destruye. Mas los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Qué bonito es saber que a pesar de lo que estaba pasando, no se oye ni una sola vez José quejándose en contra de Dios. No se oye ni una sola vez José abandonando el sueño de Dios. No se oye ni una vez poniendo actitudes de desprecio y de reniego. Hay mucha gente que reniega mucho. ¿Se ha topado? Gente amargada que vive renegando, viendo los colores negros de la vida y se olvidan de los colores bonitos. Y se olvidan que Dios tiene un plan. La historia de José me recuerda mucho a la historia de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, al igual que José, Jesús tenía 12 discípulos, 11 hermanos, 11 discípulos, porque uno se quitó la vida. 11 hermanos que estuvieron con él caminando y uno lo traicionó, otro lo negó. José fue vendido a Egipto, Jesús fue vendido con los romanos y los judíos. Fue traicionado Jesús, fue rechazado por los suyos. José fue vendido por piezas de plata, Jesús fue vendido por monedas. José descendió al pozo, Jesús descendió a la tumba. Pero ni el pozo ni la tumba tuvieron la última palabra. Dios los levantó. Y el verdadero evangelio es la buena noticia que nuestra esperanza no depende de las circunstancias que estamos pasando. Al pesar de la tumba y el pozo, Dios tuvo la victoria. Y es por eso que es tan bonito, porque nuestra esperanza está en Cristo. Porque Jesús venció la muerte y ningún pozo puede definir nuestro destino verdadero. Qué bonito es saber que a pesar de lo que tú estás pasando, Dios sigue teniendo un plan en tu vida. A pesar de lo que tú estás viviendo y los pozos que te encuentres en tu vida, Dios sigue teniendo el control de tu vida. Ahora dirás, ¿cómo lo puedo aplicar a mi vida? ¿Esto qué significa para mí? Número 1, no abandones el sueño por una temporada difícil. ¿Estás pasando por temporadas difíciles? Sí. Pero el sueño que Dios te puso, la promesa que Dios te dio, la asignación que Dios tiene para tu vida, el llamado que Dios tiene para tu vida, no se cancela por una temporada difícil. No se cancela por un pozo oscuro. No se cancela por una traición. Sigue estando ahí. Número 2, lo que Dios habló sigue siendo verdad. El hombre es mentiroso, Dios es verdad. Dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, Él lo hará. Por lo tanto, las promesas de Dios se cumplen. Y si José tenía un sueño y él siguió caminando de acuerdo al plan de Dios, al pesar del pozo, Dios estaba trabajando. Número 3, no permitas que la amargura tome el control. Dios se encargará de la justicia. Este es tan bueno. Porque muchos en respuesta a la traición se vuelven personas amargas. Y la palabra amarga, es quitarle el sabor y quedarse con lo amargo.
Cuando una fruta se vuelve amarga, ya no tiene sabor, ya lo único que hace es acidez. Cuando tú y yo caminamos en la vida va a haber golpes. Si dejo que esos golpes, esas traiciones me quiten lo feliz, lo rico, lo sabroso, lo dulce, me voy a convertir en una persona que solamente tiene amargura. ¿Y sabe qué es la amargura? Amor echado a perder. Eso es la amargura. Un amor que se echó a perder. Y se echó a perder en su corazoncito. Y su corazoncito ya no dice biribiri bamba. ¿No se ha topado con gente amargada? ¿Alguna vez? ¿Usted conoce? Levante la mano si usted conoce a una persona que ha estado amargada. Y si no la levante, no se cree, no. La amargura es la falta de amor echado a perder. Se convirtió en ácido porque dejó que las circunstancias cambiaran quién era ella, quién era él. Número 1, no abandones el sueño por una mala temporada. Lo que Dios habló sigue estando vigente. No permitas que la amargura tome el control. Dios se encargará de la justicia. Justo juez tenemos tú y yo. No pelees las batallas de Dios. Él las va a pelear por ti. ¿Qué andas haciendo defendiéndote? La verdad no se defiende sola. Lo que dijeron que estaba flaco, que digan. Y muchas veces el diablo lo que no quiere es destruirte, quiere distraerte. Que caigas en las trampas, que le hagas caso, que el veneno que tiraron te lo abraces y cuando menos piensas ya estás afectado. La justicia le pertenece a Dios. Por lo tanto, Él se encargará a tu favor. Entrégaselos a Él, no te preocupes. Si hablaron de ti, hablaron de Él, ¿cuánto más no van a hablar de nosotros? Y número 4, confía en Dios cuando no entiendes el marcador, porque el partido todavía no se termina. Si algo usted puede agarrar de los juegos que están pasando, es que hasta el último segundo tiene cuenta. No se den por vencidos. Cuando estamos pasando por aprietos en la vida, confíe en Dios. Hace unas semanas estaba viendo un partido de básquet, eran los Knicks contra los San Antonio, y en el cuarto periodo iban perdiendo los Knicks por 29 puntos. Y ya dije yo, no, ya lo iba a pagar. Aquí se acabó. Cuando menos cuenta me doy, en el punto 1.9 estaban empatados, perdiendo por 1 y un monstruo brincó y le pegó en la pura orillita de la pelota y cae. Y los que estaban perdiendo por 29 puntos llegaron a ganar el partido. El último segundo cuenta. Mientras hay vida y esperanza, no se den por vencidos. Dios todavía tiene el control. Estamos todavía. Y por último, lo peor que pasa cuando pasan estas transiciones, estas traiciones, estas envidias, esos momentos donde te vas del sueño, te vas del pozo, de la promesa al pozo, de la promesa al proceso. Lo peor que puede pasar es que te elimines tú de la misma jugada, te saques de la jugada, que ya no tengas el corazón para seguir peleando. Y lo que pasa que te descalificaste sin saber que Dios todavía estaba en control. Número 5, permanece en la jugada. No te descalifiques. ¿Sabes? Lo peor que pasa es que uno se descalifica primero antes de que Dios nos descalifique.
Somos los peores juzgadores nosotros mismos. Nos pasa algo y lo primero que dijimos, algo hice mal. Y comenzamos a tener un resentimiento en contra de nosotros. Pero Dios sigue estando en control. Por lo tanto, no te descalifiques, sigue en la jugada. Me encanta la historia de José porque José siguió. A pesar de que sus hermanos lo vendieron, a pesar que le quitaron su ropa y le echaron sangre, a pesar de que lo vendieron como esclavo, el favorito de papá ahora ya estaba en una casa de esclavo. Y José no se eliminó de la jugada. Siguió abrazando lo que Dios le había prometido. O pensó que iba a visitar a sus hermanos, pero no sabía que estaba dando el primer paso hacia su palacio. El pozo parecía una derrota, pero realmente era una transición. Y lo que parecía el final de su historia era apenas el comienzo del plan de Dios. ¿Alguna vez has hecho una decisión y dices, híjole, ¿por qué la hice? Y te das cuenta que era la mejor decisión. Estabas en el altar y dijiste, ¿y para qué me casé? Y después de 20 años dije, es la mejor decisión que hice. ¿Para qué se hace? ¿Se han pensado? Quizás hoy te encuentres en un pozo. Tu matrimonio está difícil. Has pasado por una pérdida de un ser querido. Hay una decepción, una traición. Gente que amabas y caminaste por mucho tiempo ahora están hablando de ti. O tienes una oración sin respuesta. Quiero que recuerdes algo. El pozo no es tu destino. La traición no es tu destino. La espera no es tu destino. Dios todavía sigue escribiendo tu historia. Dios todavía está con la pluma. Dios todavía sigue estando en control. Y cuando menos piensas, Dios va a encaminar tus pasos. Por eso la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Confía en el Señor, porque Él enderezará tus pasos. Cuando menos piensas, si estás así y confías en Él, te va a posicionar en el lugar donde debes estar. Pero tu confianza no debe ser tus problemas, tus pozos, tus circunstancias. Tu confianza debe de estar en el Señor. Tú a pie que te pongas de pie. Quiero que hagas una declaración conmigo. Quiero que hagas una oración hablada, leída el día de hoy. En la pantalla voy a poner una declaración y quiero que esta declaración se vuelva tu oración. Porque muchos pasamos por momentos donde estamos negativos, donde el marcador está 3-0 y yo estoy perdiendo y pensamos que este es el final y que esta es la derrota y que cometí un error y ahora estoy estancado y no sé cómo voy a salir de esta. Pero si tú ves la historia de José, no se termina en derrota. Y yo quiero que tú leas esta oración conmigo. Y dice así: aunque no entienda el marcador, confiaré en el entrenador, porque el pozo no es el final. Dios aún tiene una victoria preparada para mi vida. ¿Lo podemos leer todos juntos? Aunque hoy no entienda el marcador, confiaré en el entrenador, porque el pozo no es el final. Dios aún tiene una victoria preparada. Y hoy estamos celebrando el Día de los Padres y no quiero irme sin hacer una declaración. Si alguien lleva una carga en la familia, es el papá. Si alguien lleva el peso de la economía, las finanzas, es el papá. Como padres pensamos que solamente somos los que proveemos en el hogar o cubrimos las necesidades materiales, pero realmente
Dios nos ha dado el privilegio de dejar una huella, de ser un pilar. Ser un padre no es fácil. Hay muchos pozos que pasamos. Ser padre no viene con un manual perfecto. Hay días de celebración y hay días de desafío. Hay momentos de alegría y momentos de llanto. Pero hoy queremos reconocer a cada esfuerzo de cada padre que está aquí. Y sabes, ayer y hoy estaba meditando en esto, y hace unos meses, hace como unos 8 meses, pasé por un desafío como papá. Yo soy papá de 2 muchachos. Y me topé en esos momentos donde dije, ¿por qué hicieron esto? ¿Y por qué? Y yo quería castigarlos y quitarles el teléfono y darles unas nalgadas y ponerlos enjalarlos por un año para que se les quite. Sí, quería desahogarme. Pero recordé la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo era la historia de un padre que tenía 2 hijos, y uno en su rebeldía quería la herencia de papá y se fue y se gastó todo lo que tenía. Y por mucho tiempo yo había escuchado la historia del hijo pródigo, me había recordado del hijo pródigo, pero se me había olvidado que en esa historia había un buen padre. El buen padre dejó que el hijo tomara sus decisiones. El buen padre dejó que el hijo sufriera las consecuencias. El buen padre dejó que su hijo estuviera en el lodo. El buen padre dejó que su hijo comiera con los marranos mientras sus siervos comían como reyes. El buen padre dejó que las consecuencias de sus hijos fueran su mejor maestro. Y cuando regresó el hijo, el buen padre lo abrazó. El buen padre lo recibió. El buen padre lo amó. El buen padre festejó. El buen padre le dio la bienvenida. Y tal vez tú y yo no somos perfectos, pero tenemos una figura paternal. Tenemos a un Dios, nuestro Padre Celestial, que sí es perfecto y que nos ama y nos deja que tomemos las decisiones equivocadas, pero cuando volteamos para Él, puede Él decirnos: vente para acá, papito, que está bien, yo entiendo, cometiste el error de tu vida, pero tu papá sigue siendo tu papá. Vamos a cometer errores, nuestros hijos van a cometer errores, pero gracias al ejemplo de nuestro Padre Celestial, que a pesar de los errores sigue estando presente. Y el día de hoy me gustaría orar y terminar en una oración hacia todos los papás que pasen, a los de cara de papa, a los papacitos, a los papazotes, a los papis, a los papichulos, a todos los papás que pasen. Me encantaría que pasaran con sus familias, y vamos a hacer una oración y vamos a declarar el favor de Dios sobre sus vidas, que sus hombros no se vuelvan tan pesados, que sus familias se vuelvan apoyos, que ellos puedan seguir sosteniendo las familias. Pásenle. Y yo le voy a pedir que sus hijos y su esposa se pongan atrás de él, lo abracen. Papá tiene mucho significado. Papá es un pilar. Papá es aquel que sostiene. Y mientras bendecimos la vida de todos los papás, yo quiero que usted ore, bendígalo, declare una bendición a su vida, dígale que lo ama y que es tan privilegiado de tener un papá en su vida. Así, con sus ojos cerrados, Señor, en este día declaramos una bendición sobre todos los papás. Una bendición para los papás que han soportado, aguantado, que en silencio se han callado, que a pesar de todo el peso siguen empujando, caminando, trabajando, cargando. Bendecimos sus vidas, bendecimos sus trabajos, bendecimos sus manos, bendecimos sus espaldas, lo que ellos están cargando. Declaramos bendición sobre sus vidas, provisión, que sigan tomando el ejemplo del Padre perfecto, el que nunca falla, el que nunca
nunca deja de amar. Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, ayúdalos, prospéralos, dales provisión en su vida para que ellos sigan caminando y sabiendo que tú eres nuestro Padre Celestial. Bendice, Señor, declaramos una bendición el día de hoy. En el nombre de Jesús.